Hermanos, Dios los bendiga mucho. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, gracias. Te damos en esta tarde, Señor, por tu grande amor para nosotros, Señor, por tu fidelidad. Eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos das esta bendición de reunirnos como parte, Señor, de tu cuerpo. En muchos lugares se están reuniendo, Señor, también así como nosotros para adorarte, para reconocerte, Señor, para exaltarte, porque tú eres nuestro Dios y tú nos has redimido, Señor, nos has comprado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda gloria y toda honra a ti. Queremos pedirte, Señor, que nos hables con tu palabra, que nos ayudes a cada día más y más parecernos a nuestro Señor y Salvador, para que nosotros podamos honrarte, podamos ser de bendición unos con los otros, Señor. Ayúdanos como iglesia local a cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos has llamado, a cumplir la visión, la misión por la cual tú nos has llamado, Señor, y que podamos, Señor, de esa forma contribuir, Señor, a tu reino. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor. Vamos ahí al libro de Primera de Corintios. El día de hoy estaremos directamente en Primera de Corintios capítulo 13, donde tenemos como título el amor, algo más importante. Seguimos con esta serie de Corintios de una iglesia conflictiva. Y para poder tener un contexto más claro de lo que va a hablar hoy el capítulo 13 de Primera de Corintios, es importante que comencemos con el último capítulo de Primera de Corintios 12, con el último versículo, perdón, de Primera de Corintios 12, amén. ¿Y qué es lo que nos decía Primera de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 31? Dice así: está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Hemos visto cómo en estos últimos dos capítulos Pablo se está enfocando directamente con la iglesia de los Corintios a que puedan comprender la importancia que tienen cada uno de los dones, los talentos, los llamados ministeriales que el Señor hace, y cómo estos mismos sirven para bendecir a la iglesia. Es decir, los dones, los talentos que nosotros tenemos son para bendecir a la iglesia. ¿Está de acuerdo? No tanto para presumirlos, no tanto para decir, ay, mira este don que yo tengo, mira y tú no lo tienes, Dios me ha de querer más a mí que a ti. No es para eso, es para bendecirnos unos a otros. Amén. A final de cuentas, de eso se trata, que el Señor sigue embelleciendo, sigue preparando a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos todavía seguir siendo más preparados para Él. Necesitamos crecer en Él, necesitamos ser pulidos por Él, porque Él viene por una iglesia santa y que sea perfecta por medio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, pero obviamente eso se debe de ver reflejado en nuestras vidas y sobre todo en la iglesia local. Entonces, después de que Pablo les enseña acerca de esto, de la importancia que tienen los dones, llega un punto donde les dice, yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Nos debe de quedar entonces claro que los dones que el Señor reparte a la iglesia son importantes, amén. ¿Está de acuerdo? Son importantes, porque están ahí para bendecirnos. Pero aquí Pablo entonces da la introducción con esto para darnos a entender que hay algo que es más importante que los dones en sí. Y lo vamos a ver poco a poco conforme a la Escritura. Quiero mencionarles aquí de dos personajes. Uno de ellos es el maestro y pastor J. Vernon McGee, que es un hermano que tiene por ahí un ministerio en internet, donde están estudiando la palabra de manera expositiva. Usted se puede encontrar prácticamente todos los libros de la Biblia explicados versículo por versículo por medio de este ministerio que él tiene. El hermano McGee, él es maestro, fue maestro, en el seminario de Dallas, un seminario teológico muy reconocido a nivel mundial, y él fue maestro ahí en ese lugar. Y él platica que cuando él terminó de estudiar precisamente el seminario, pues él tenía esa sed, él tenía esa pasión por ir y compartir el evangelio en las escrituras, a los lugares donde él pues lo pusieran a trabajar para el Señor.
Pero dice él que él llegó en ese momento pues con un espíritu como hasta cierto punto de juicio en relación a ser muy estricto en todo lo que él consideraba que se debería de aprender dentro de una iglesia. Entonces él venía con una actitud que tal vez en algún momento lo llevó a sentirse un poco superior que los demás. Y eso nos llega a suceder a veces en la iglesia. En la iglesia nos llega a suceder que porque sentimos que tenemos algún tipo de don, tenemos algún tipo de talento, tenemos algún tipo de llamado ministerial, podemos sentirnos que somos más importantes. Pero entonces, en ese momento, por ahí él escuchaba mucho a otro hermano que es el hermano Ironside. Y este hermano fue uno de los predicadores también y maestros más fuertes que tuvo el seminario de Dallas, prácticamente uno de los iniciadores de ese seminario. Y entonces el hermano McGee seguía mucho al hermano Ironside. Y en una de esas ocasiones escuchó al hermano Ironside decir lo siguiente. Él comentó, miren hermanos, ustedes están terminando aquí el seminario, han aprendido mucho de la Escritura, tienen un conocimiento muy amplio acerca del Señor y van a llegar a las iglesias y a lo mejor ustedes van a querer llegar y atiborrar a la iglesia, ¿no? Y van a querer llegar, les van a decir, ustedes tienen que aprender, y empezamos a usar términos bien técnicos de la teología, ¿verdad que sí? Hermanos, ustedes tienen que aprender de escatología y tienen que aprender de apologética y tienen que aprender de esto y del otro. Y a veces pensamos que todos los demás van a estar en una posición que tal vez hemos adquirido, voy a ponerlo con este ejemplo, alguien que ha estado en un seminario, ¿está de acuerdo? Alguien que día tras día ha estado ahí o alguien que ha tenido el tiempo de empaparse de esto. Y con esto no quiero decir que esté mal, amén. No vayamos a confundirnos. No está mal que aprendamos de escatología, no está mal que aprendamos de apologética y de cada una de las áreas de la teología sistemática, no está mal. Pero entonces en ese sentido el hermano Ironside les puso un ejemplo. Hermanos, ustedes tienen que aprender a poner las galletas en un plato donde las alcancen los niños. Amén. Voy a repetir esto. El hermano Ironside dice, hermanos, ustedes tienen que aprender a poner el plato de galletas en una mesa donde los alcancen los niños. Porque a veces en nuestro afán, los pastores, los líderes, quisiéramos, ¿no? O sea, que todos tuvieran ya su librero lleno de libros de teología sistemática, ¿verdad? Y de aquí y de allá. Y cuando nuestro amor debe de ser en poder nosotros poner el plato de galletas de una manera que lo alcancen, hermano. ¿Está de acuerdo? Y en este sentido es que el apóstol Pablo quiere hacer esta referencia a los corintios. Les quiere comenzar a hablar de lo que es más importante que cualquier don y cualquier llamado ministerial que pudiéramos llegar a tener o que tenemos. Y precisamente él está hablando acerca del amor. Si nosotros no tenemos amor para poder utilizar los dones, los talentos, el llamado ministerial que Dios nos ha dado, pues no va a servir de nada. ¿Qué cree? De nada va a servir. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos entonces decir que sabemos mucho, podemos decir entonces que somos muy serviciales en la iglesia, podemos decir entonces que tenemos grandes talentos en algún ministerio, pero si no tenemos amor, aquí es lo que Pablo nos va a decir, carecemos entonces de lo que realmente el Señor quiere que hagamos nosotros. Entonces vamos a ir ya ahí directamente a la Escritura. Y lo primero que vamos a entender, porque vamos a estar viendo mucho la palabra amor aquí en este capítulo 13. Y vamos a ver que esta palabra viene del griego ágape, que es una de las palabras que se utilizan, por lo menos hay 4 expresiones acerca del amor en la Biblia en diferentes idiomas, bueno, en este caso diferentes significados, mejor dicho, del griego. Y uno de ellos es ágape, que quiere decir la forma más elevada del amor de Dios mismo, la forma más elevada del amor mismo. Amén. Entonces vamos a leer lo que nos dice la Escritura a partir del siguiente versículo. Primera de Juan, en el capítulo 4, del 7 al 9, dice de esta manera: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo,
para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. Entonces voy a repetir aquí esta parte. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y después dice lo contrario para dejarlo más claro. El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios porque Dios es amor. Si hay algo que vamos a conocer en la esencia de Dios mismo, es que Dios es amor. Más allá de poder nosotros decir que Dios tiene amor, es que Dios es el amor mismo. Usted y yo podemos decir que tenemos amor, pero la gran diferencia entre nosotros y Dios es que Dios es el amor mismo. Es la fuente pura y poderosa del amor mismo. Si usted quisiera ver a el amor como tal, usted tiene que voltear a ver a Dios. Entonces, si usted ha conocido a Dios, usted debe de conocer el amor. Y si usted tiene a Dios, ¿qué es lo que va a tener entonces? Amor. Pero, nos dice aquí también el apóstol Juan en este caso, si nosotros no hemos conocido a Dios, olvídese de que tengamos amor. Amén. ¿Qué nos queda aquí claro? Nos queda claro que nosotros podemos, una vez más lo repito, conocer muchas cosas de la Escritura, podemos tener muchos ministerios, pero si no conocemos a Dios íntimamente y profundamente, no tenemos su amor. Y el amor va a ser lo central para que en el cuerpo de Cristo podamos servirnos unos a otros y por lo tanto podamos ayudarnos a conocer más a Dios, que eso es algo muy importante. Entonces, siendo así, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, vamos a encontrar la siguiente división. Ahorita se los voy a ir mencionando mientras tanto. De los versos 1 al 3, vamos a ver que se nos va a hablar de la preeminencia del amor, de la preeminencia del amor. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. En los versículos 4 al 7 vamos a ver cómo nos menciona acerca de los privilegios del amor, de los versículos 4 al 7. De los versículos 8 al 13 vamos a ver cómo nos habla de la permanencia o perpetuidad del amor. Pero también dentro de todos estos versículos vamos a ver de manera también implícita el valor, perdón, la virtud y la victoria que éste tiene. Entonces vamos a ver a qué se refiere la primera parte, acerca de la preeminencia del amor. Cuando usted y yo hablamos acerca de preeminencia, estamos hablando de superioridad. En pocas palabras, estamos diciendo aquí de entrada que el amor es superior a todos los dones, a todos los talentos, a todo el conocimiento, a todo lo que usted pueda tener y con lo que pueda contribuir a la iglesia. Lo que es superior a todo esto es que el amor. El amor debe ser superior. Y aquí voy a estar repitiendo muchísimo, como les decía, esta palabra amor, pero es que realmente nos debe de quedar esto muy claro. El amor tiene esa superioridad. Y es entonces que leemos aquí en la Escritura de la siguiente manera. Dice así: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicar mi cuerpo y mi alma a ayudar a los demás. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirven todos los dones, los talentos, las habilidades que tengamos. Si no tenemos amor, de nada sirve. Y aquí hace la comparación Pablo y dice que es como ser una campana desafinada, ser como un pedazo de metal ruidoso. Usted y yo podemos hacer ruido. ¿Qué es lo que hace el ruido comúnmente? Llama la atención. ¿Está de acuerdo? O a veces hasta asusta. Usted puede estar dormido y puede escuchar de repente un ruido
Y se asusta, ¿verdad que sí? Llama la atención. Bueno, a veces muchos de nosotros con nuestros ministerios y con nuestra forma de actuar dentro de la iglesia es lo que hacemos, llamar la atención y asustar. Porque si no hay amor en nosotros, entonces es lo que estamos haciendo solamente. Cuando realmente el Señor lo que quiere es que por encima de todo esto tengamos como lo más importante el amor, que el don que Dios te ha dado, que la habilidad que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha dado, lo hagas por amor a Él y por amor a la iglesia, porque amas verdaderamente a Dios y por lo tanto amas a la iglesia. Y entonces esto va a generar algo muy diferente, hermano, porque una de las cosas que se van a acabar es por ejemplo, tener todo lo contrario al Espíritu de Dios, que si eres impaciente porque a lo mejor tú ves que los hermanos no aprenden, pues entonces por el amor y la presencia de Dios en tu vida vas a ser paciente con ellos. Que si no eres bondadoso con los hermanos en la iglesia por alguna circunstancia que a ti te provoca mucho malestar, pues por obra del Espíritu Santo tú vas a ser bondadoso, porque ese es un fruto del Espíritu, ¿estás de acuerdo? Pero eso viene del amor de Dios. Qué importante es entonces ver que el amor es superior a todo lo que nosotros podamos tener o lo que podamos incluso presumir dentro de la iglesia pensando que lo tenemos, ¿no? El amor está por encima de todo eso. Eso es a lo que se refiere entonces la preeminencia del amor. Porque si entonces sin amor solo hacemos ruido, no somos nada. Así lo dice específicamente Pablo, ¿verdad? ¿No somos qué? No dice, bueno, pues más o menos eres un buen servidor del Señor. Te dice que eres nada. Si no hay amor, somos nada. Yo quiero que veas esta serie de números que tengo ahí. ¿Qué números tengo ahí? Ceros. ¿Tengo cuántos ceros? 6 ceros. Vamos a pensar que cada uno de estos ceros representa algunos de los dones o llamados que Dios tiene. Amén, que Dios nos hace. A ver, ustedes díganme alguno, recuérdenme alguno de esos dones que hemos estado hablando estas 2 semanas. De fe. Supongamos que el primer cero es el don de fe. El segundo cero, otro don. De servicio. Supongamos que el segundo cero es el don de servicio. Vamos al tercer cero, otro don. De enseñanza. Supongamos que el tercero es un don de enseñanza. ¿Qué otro don? Discernimiento. De sabiduría. Otro de los ceros. Y así cada uno de estos ceros representan uno de los dones que el Señor nos ha dado. ¿Está de acuerdo? ¿Hasta ahí queda claro? Ahora yo quiero que usted me diga cuál es el valor de este número que le estoy presentando. 0. 0. Pero ahora, ¿qué pasaría, hermano, si usted y yo a esos ceros que tenemos ahí les añadimos un 1 al principio? ¿Cuánto vale ahora? 1,000,000. Ese 1 es el amor. Y está antes de cualquier otro de los dones que usted y yo podamos tener. Porque usted y yo podemos tener en nuestra cuenta un montón de ceros. Decir, no, mira todos los dones que tengo, mira todos los talentos que tengo, qué bárbaro, ¿verdad? Se sacó un 10 la iglesia conmigo, qué bueno que estoy ahí para ellos, ¿no? Pero si no está el 1, no vale. Pero cuando nosotros añadimos eso, entonces adquiere un gran valor. Ahora también quiero mencionárselos de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si yo pongo ese 1 después de los 6 ceros? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué quiero decir aquí? Que si yo quiero poner también todos los dones antes del amor, pues tiene un valor mínimo. ¿Está de acuerdo? Pero cuando el amor, que de eso hablamos, cuando estamos hablando de la superioridad que tiene, adquiere el lugar correcto, que es el primer lugar, entonces adquiere un gran valor, hermano. ¿Se fija qué importante es el amor? Es muy importante el amor del Señor. El Señor nos ha amado tanto, hermanos. Nos ama tanto, es tan paciente con nosotros. Es lento para la ira, es grande en misericordia para nosotros. No nos paga conforme lo que merecemos. Es paciente.
¿Por qué a veces nosotros no expresamos esa misma actitud en el cuerpo de Cristo con nuestros hermanos y hermanas? Muy probablemente es porque no hemos conocido bien a Dios. Y esto es duro, ¿verdad, hermano? Pensamos que lo hemos conocido porque hemos leído libros, pero a lo mejor no lo hemos conocido bien todavía. Pensamos que le conocemos porque hemos oído predicaciones, como dijo Job, de oídas te había conocido de oídas, pero ahora te conozco, ¿verdad? Después de ver la presencia de Dios, de ver la fidelidad de Dios en su vida, Job pudo decir eso. Nosotros podemos decir a estas alturas de nuestro cristianismo que conocemos a Dios. ¿Qué podemos decir? Entonces de ahí adquiere la importancia tan grande lo que es el amor. Porque la realidad, hermanos, es que la energía de los dones es el amor. Es lo que lo debe de mover. Si tú estás moviendo los dones de Dios porque tú quieres que te conozcan, porque quieres ser famoso, si tú estás moviendo los dones de Dios porque quieres que en la iglesia digan que qué buen cristiano eres, entonces la gasolina que estás utilizando es una gasolina de muy mala calidad. Porque no es lo que Dios quiere que impulse tu servicio o tu accionar en los dones, sino lo que debe de accionar los dones que el Señor te da es el amor. Ese amor ágape. Ese amor que, como dice ahí, ese corazón, esa figura de ese corazón, es ese amor sufrido, ese amor que perdona, ese amor que es paciente, que espera. Es ese amor. ¿Cuál es el amor? ¿O cuál es el combustible, mejor dicho, que mueve y que hace mover, bueno, se hace funcionar a tus dones, los dones que tienes? Porque aquí quiero repetir esto. Tú has venido a Cristo, tú y yo hemos venido a Cristo, gloria a Dios, y por lo tanto tenemos dones y talentos. Eso nos quedó claro, ¿verdad? No hay nadie excluido, no hay nadie que pueda decir, bueno, yo vine a Cristo, pero no recibí ningún don. No, si tú has venido a Cristo, tú has recibido un don para honra y gloria del Señor, para bendición de la iglesia. Pero ¿qué mueve a que tú pongas en uso ese don? ¿Cuál es la energía que lo mueve? Pidámosle al Señor que sea el amor el que nos ayuda a que eso funcione. Enseguida vemos los siguientes versículos que nos hablan acerca de los privilegios del amor. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice el versículo 4. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Aquí quiero hacer una pausa para aclarar lo siguiente, y quiero que ustedes me ayuden, amén. ¿A quiénes les está hablando el Señor aquí? A la iglesia. Ok. Aquí en esta parte de la escritura no está hablando de una visión romántica acerca de cómo debería ser el amor en el mundo, hermano. Ok. No está hablando de eso, no está diciendo, ay, mira, pobre persona, si entendiera cómo es el amor. Muchas veces leemos, los pastores leemos estos versículos en una boda, ¿no? Por ejemplo. O los leemos en algunos 15 años o en algún evento especial. Y es bueno porque nos motiva. Pero la realidad es que el enfoque central aquí es ¿para quién? Entonces diga que tienes al lado, es para ti y es para mí. Es para nosotros que somos la iglesia. Ahora, hermano, ¿por qué es que Pablo está diciendo esto a la iglesia de los Corintios? Que como se llama esta serie, era una iglesia conflictiva. ¿Por qué es que les está diciendo esto? ¿Sabes por qué, hermano? Porque muy probablemente carecían de lo que produce el amor de Dios en el cuerpo de Cristo. Es decir, aquí Pablo les está diciendo, miren, hermanos de Corintios, el que ama tiene paciencia en todo. ¿Qué mensaje les está dando también, de manera implícita? ¿Son impacientes ustedes, Corintios? Les falta amor y eso les hace ser impacientes entre ustedes. Por eso tienen esas problemáticas como la de la cena del Señor, donde unos se apresuraban a comer la comida para no compartirles a los demás. ¿Se acuerda lo que pasaba?
y otros se sentaban en un área especial porque eran los de más dinero, y otros en una área más sencillita porque eran los más pobres de la iglesia. Allí entonces Pablo les dice: hermanos, miren, en ustedes pues no hay paciencia, y deben de tener en claro que el que ama tiene paciencia en todo. Y enseguida dice: y siempre es amable. ¿Qué les está diciendo a los corintios? En los corintios ustedes como que no son tan amables, ¿verdad? ¿Les suena familiar? A veces es increíble que hasta siendo hermanos en Cristo a veces nos falte la amabilidad. No puede ser entre nosotros, ¿verdad? Qué triste que suceda eso. Dice: el que ama no es envidioso. Había envidias ahí también en la iglesia de los corintios. Creo que eso queda muy claro, que había envidias simplemente por el hecho de: ustedes siguen a Pablo, ustedes siguen a Apolo, ¿verdad? Ustedes siguen a Cristo, y estaban así con ese tipo de envidias. Había envidias ahí. Dice: ni se cree más que nadie. Nos queda muy claro a través de lo que hemos visto de Corintios, que era una iglesia donde ellos pensaban que unos eran más importantes que otros. ¿Usted cree que pasa eso en la actualidad? Sí pasa. Dice: no es orgulloso. Y continúa: no es grosero ni egoísta. Es decir, había también ese tipo de actitudes. No se enoja por cualquier cosa. Seguramente se enojaban de muchas cosas, ¿no? De repente por ahí entre ellos. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Es decir, la iglesia de los Corintios estaba careciendo de esto que Pablo les está diciendo. Es importante que tengan esto. Y esto es muy aplicable a la iglesia de hoy en día. Somos carentes de muchas de estas cosas y necesitamos el amor de Dios para que esto pueda una vez más estar dentro de la iglesia, como la iglesia primitiva, donde nos dice la escritura en el libro de Hechos que tenían todo en común. Qué preciosa iglesia era esa. Y entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Nos dice que si tenemos de su amor, vamos a poder ser, ¿qué? Más pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser más pacientes, ser amables también, no ser envidiosos, no creernos más que nadie, no ser orgullosos, no ser groseros, no ser egoístas. Aquí dice: no enojarnos por cualquier cosa. Enseguida, no ser rencorosos, no aplaudir a los malos, porque esto es algo que aún dentro de la iglesia, desde ese tiempo y hoy en la actualidad, tristemente se da. Aún la iglesia en la actualidad comienza a decirle a lo que está mal o a lo que es malo, comienza a decir que está bien. ¿Ha escuchado usted eso? Iglesias, ¿verdad? Donde comienzan a decir que cierto tipo de cosas, que la escritura están muy claras, pues están bien. Y entonces aquí dice: no aplaudir a los malos, sino más bien ¿qué hacer? Aplaudir a los que hablan la verdad. Y el aplaudir también a los que hablan la verdad tiene sus consecuencias. ¿Sí lo sabe? ¿Qué consecuencias puede traer? Hasta legales. Usted sabe que lo hemos hablado ya, ¿verdad? Que en la Ciudad de México, en la actualidad, si usted quiere dirigir a su hijo, a su hija, en cuestión de temáticas de sexualidad y sobre todo de identidad de género, y si a su hijo no le parece lo que usted está haciendo, en la Ciudad de México ya lo pueden demandar. Y son 5 años de cárcel. Sea usted el papá o la mamá. Si el hijo no está de acuerdo, así sea menor de edad, él puede ir y puede denunciarlo a usted. Pues si sabes que mi papá, mi mamá me están diciendo que esto está bien o esto está mal, y no, yo no quiero que me estén dando lata, entonces ahí levantan una demanda. Imagínense, ¿qué vamos a hacer nosotros? Realmente lo que dice aquí, aplaudir a los que hablan la verdad, es eso, tiene un costo, pero es un costo que por amor lo podemos llevar. Dice: aguantar todo, creer todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Todo por amor a la iglesia. Atención, hermano, a veces hemos también cambiado mucho esto, ¿ok? A veces yo he escuchado, por ejemplo, de matrimonios, en lo que es la consejería que a veces se da. He escuchado de matrimonios donde hay mucha violencia ya, es decir, donde se golpean, donde principalmente, por ejemplo, él a ella la golpea.
Uno de los casos que recuerdo fue de un matrimonio donde ella se había casado con una persona que era adicta a las drogas, era un drogadicto. Entonces, seguido llegaba esta persona muy drogada, llegaba con vendedores de drogas ahí a su casa, pues los maltrataba mucho. Ella ya había tenido una hija con otro matrimonio anterior, la cual estaba expuesta a la situación de esta persona. Esta persona era muy violenta. Aquí no se refiere a eso la escritura, que aguante eso, amén. Quiero dejarlo muy en claro, porque a veces hemos tenido este tipo de contextos, ¿verdad? Y a veces a algunas hermanas se les ha dicho, no hermana, pues usted aguante y siga orando, ¿verdad? Y aguante, y si llega y la golpea, aguante, y si la vuelve a golpear, aguante, si la manda al hospital, aguante, no se preocupe, porque el amor lo aguanta todo. No es por ahí. Aquí está hablando en el contexto de bendecir a la iglesia, amén. Quiere decir que si su hermano, que si usted tiene un hermano en la iglesia que está batallando mucho para dejar cierto tipo de vicio, cierto tipo de pecado, usted pueda ser paciente y pueda aguantar para que él pueda ser totalmente transformado en el cuerpo de Cristo. Amén. A eso se refiere, a lo que podemos aguantar. ¿Qué otro ejemplo podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, esto va a sonar muy tonto, pero lo tengo que decir así. Podemos decir, ay, es que los domingos que voy a la iglesia, pues no alcanzo a desayunar bien, ¿verdad? Entonces estoy ahí en la iglesia con hambre. Bueno, el amor por la obra del Señor aguanta todo. Ahí tendría una aplicación, amén. Y la realidad, hermano, es que usted y yo no hemos llegado a ese tipo de niveles por el Señor. No. Usted y yo nos levantamos bien a gusto en la mañana, venimos a la congregación. Quienes están conectados en línea, pues ahí en su casa, en su sillón, en su cama, donde están viendo la predicación. Y realmente eso pues no implica ningún sacrificio, ¿está de acuerdo? Pero hay lugares en el mundo donde el seguir a Cristo implica un gran sacrificio. Hay lugares tan solo aquí en México donde, por ejemplo, en el sur de México, en Chiapas, caminan horas para reunirse, horas. Una vez un buen amigo, ministro de alabanza, me platicó que lo invitaron a compartir a precisamente un pueblo en Chiapas. Y dice él que llegaron al pueblo y de ahí del pueblo se fueron caminando, más bien se fueron en un carro, llegaron a un lugar donde ya no podía el carro, se bajaron a caminar, caminaron, después dice que llegaron a un río, en el río se subieron en una lancha, avanzaron en la lancha, les llevó como 8 horas llegar al lugar donde se congregaban varios pueblos, varias comunidades a adorar al Señor. Y entonces dice que cuando él llegó, empezó a ver gente llegando de varios lugares, porque era un campo, ni siquiera era una iglesia, era el campo. Y empezaron a llegar gentes de un lado y de otro, y se juntó una multitud muy grande. A final de cuentas, él dice que él ni les pudo compartir nada, porque él más bien había recibido de lo que estaba sucediendo ahí. Y cuando él se paró en el púlpito les dijo, hermanos, es que me invitaron a mí a compartirles, pero al contrario, ustedes díganme a mí. Aguantarlo todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos 4 domingos para ir a la iglesia así? Si a veces cuando hace frío no queremos venir. Cuando escuchamos en las noticias que va a entrar ¿cómo se llama? El frente polar, ya decimos, ay, no, bueno, lo bueno es que ahí están Oscar y David y ellos que lo transmiten en línea, como quiera, lo podemos ver en la casa, ¿verdad? Con un cafecito y todo. Realmente no hemos aguantado, pero en Cristo tenemos que aguantar todo por amor a la iglesia. Amén, hermano. A eso se refiere. Ese es ese amor de Dios, aguantar todo, creer todo, esperarlo todo, soportarlo todo por el amor al Señor, por el amor a la obra de Cristo. Enseguida dicen los siguientes versículos que me he listado de lo que les comenté. Pero el versículo 8 dice lo siguiente: solo el amor vive ¿para qué? Para siempre. Y aquí comienza Pablo a dar una revelación muy importante, una señal muy importante, que dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. O sea, todos los pastores, maestros y profetas, les tengo una noticia, esto no es para siempre. Amén. Dice, llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios.
Versículo 9, las profecías y todo lo que ahora conocemos es que imperfecto. Muy importante esta parte también. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. A veces podríamos pensar nosotros que tenemos ya un conocimiento muy grande de Dios. Le tengo una noticia conforme a la Escritura: lo que usted sabe de Dios y lo que yo sé de Dios es imperfecto. Amén. Porque a veces podemos pensar, hermano, y eso nos hace caer en actitudes que no vienen de parte del amor de Dios. Cuando digamos decir, no, es que esto es así y es así. Cuidado, hermano. Cuidado, sobre todo con lo que lo mueva en su corazón a tomar esa actitud, hermano. Amén. Sobre todo eso. Porque a veces lo hacemos más como para querer decir que unos somos mejores que otros. Y ahí ya estamos perdiendo. Ahí estamos dejando el amor de Dios a un lado. Dice el versículo 10. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Versículo 11 dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Aquí está dando una referencia Pablo a precisamente la actitud que estaban teniendo los corintios y la actitud que él quería que adquirieran. ¿Cuál era la actitud que estaban teniendo los corintios al compararse? ¿Cuál era la actitud que tenían los corintios al estarse criticando unos a otros? ¿Cuál era la actitud que tenían los corintios al tener envidias y divisiones? ¿Cuál era la actitud? De un niño. ¿Usted se acuerda cuando era niño y le decía, no, yo no me junto con aquel porque no es de mi grupo, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? O se acuerda peor aún, ¿verdad? Todavía peor, que llegaba alguien nuevo al salón y ¿qué hacíamos? No, júntate con nosotros, no te juntes con aquellos. ¿Alguien se acuerda de algo así? Esa era la actitud que estaban tomando en los corintios. Una actitud inmadura, una actitud de niños. Y es increíble que en la actualidad, aún dentro de grandes líderes y personajes maestros de la Biblia, existe eso. Actitudes inmaduras de niños. ¿Por qué? Porque se hace a un lado la esencia o lo que es más importante, que es el amor de Dios. Entonces dice Pablo, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado, ¿dónde? Atrás. Y enseguida dice algo muy impactante también que afirma un poco lo que acabamos de ver en los versículos pasados. Dice, ahora conocemos a Dios de manera que... ¿Sabe quién está diciendo esto? El hombre, Pablo, de quien se han escrito tantos tratados teológicos. Usted puede tener libreros llenos de comentarios, llenos acerca de estudios bíblicos, de lo que Pablo trató de decir en las epístolas, ¿verdad? Bueno, nos queda muy claro que el Nuevo Testamento tiene 21 epístolas. De todos de los 27 libros que tiene, 21 son cartas a las iglesias. Imagínense eso. Por algo, ¿verdad? Les está escribiendo a las iglesias. Pero aquí lo que quiero decir es lo siguiente: imagínense ese Pablo considerado un doctor. Aquí no vemos ni siquiera ni un licenciado en teología. Le tengo que decir esa noticia, empezando por mí. Aquí no vemos ni siquiera ni un licenciado en teología, menos un maestro y menos un doctorado en teología. ¿O hay alguien aquí que tenga un doctorado en teología? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice aquí el hombre que consideramos como un ícono de la enseñanza de la Escritura? ¿Qué dice aquí? Ahora conocemos a Dios de manera que... Si Pablo dijo eso, ¿cómo nosotros a veces nos atrevemos a levantar tanto juicio entre nosotros como iglesias? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay amor. Porque nos falta el amor de Cristo. Ese amor que tuvo Dios por la humanidad perdida, la humanidad que le dio la espalda, la humanidad que no quería saber de él, la humanidad que lo ofendió, y aún así ese amor que decidió enviar a su único Hijo Cristo Jesús para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Yo no sé si usted ha amado alguna vez a una persona así, que con todos sus errores, que con todo lo que lo haya ofendido a usted, que con todo lo que lo haya maltratado a usted, que con todo lo que lo haya golpeado a usted, usted siga decidiendo amarle.
Y no solamente decida seguir amándole, sino que decida darle lo mejor. ¿Alguien de aquí hemos hecho eso por alguien? ¿Que nos haya tratado así? ¿Sabe quién lo hizo, hermano? Dios, por medio de Cristo. Es ese amor del que Dios quiere que nos llenemos. Y entonces dice Pablo, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero entonces dice, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Veremos a Cristo Jesús. Amén. Le vamos a ver, hermano. No es una frase de consuelo, ni es una frase de romántica cristianoide. No, le vamos a ver. Así como usted me está viendo a mí ahorita y yo le estoy viendo a usted, un día vamos a ver a Cristo. Le vamos a ver cara a cara y quién sabe qué nos pase. Pero le vamos a ver cara a cara. Y entonces dice Pablo, ahora lo conozco de manera que, repite, imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted nunca se sienta que ya sabe todo de la Biblia, amén. Usted siga estudiando la Escritura, usted siga orando, usted siga ayunando, buscando la presencia de Dios, es decir, quitándose distracciones para enfocarse más al Señor. Siga buscándole, siga amando al Señor, pero con ese objetivo de poder bendecir a sus hermanos en Cristo. Porque es gran parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces, aquí cierra Pablo con un versículo precioso. Hay tres cosas que son permanentes. Después de que Pablo nos dice, todo aquello se va a acabar, o sea, se van a acabar los maestros, se van a acabar los pastores, se van a acabar los profetas, se van a acabar los que son serviciales en la iglesia, se van a acabar, todo eso se va a acabar, dice Pablo. Pero dice, hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. A esas tres, hermanos, les llamamos también en las versiones Reina Valera fe y esperanza, ¿verdad? Fe, esperanza y amor, que ha sido incluso título de alguna denominación también cristiana en México, fe, esperanza y amor, que me parece un título precioso. Esto es lo que va a permanecer, la fe, la esperanza y el amor. Pero al final también dice, la más importante es que, hermano, la más importante de estas tres es el amor. Esa es la más importante. Y aquí para cerrar, quiero dejar bien en claro algo, hermano, amén. No está hablando del amor humano que usted y yo podamos tener. Voy a repetirlo. No está hablando del amor humano que usted y yo podamos tener, porque nuestro amor humano es muy voluble. Hoy podemos amar mucho a alguien y mañana, si no nos saludó, ya nos empieza a caer mal. ¿A poco no? Hoy podemos amar a alguien que nos ama a nosotros también. Eso es lo más fácil, ¿verdad que sí? Cuando tú amas a alguien que pues te expresa su amor, te expresa su amistad, pues eso es muy fácil. Ese es el tipo de amor humano. Pero del amor que habla aquí es de ese amor que vimos también en Primera de Juan al iniciar la predicación. Es el amor de Dios. ¿Cómo puedes tú tener el amor de Dios? Conociéndole a Él. ¿Cómo puedes conocer a Dios? A través de Cristo Jesús. Cristo es la imagen del Dios invisible. Si tú decides, por obra del Espíritu Santo, entregar toda tu vida a Cristo Jesús, entregar todo lo que tú eres, rendirte a sus pies, reconocerle como tu Señor, arrepintiéndote de todos tus pecados, entonces ahí va a venir ese amor de Él. Y ese amor de Dios es el que te va a ayudar a precisamente ser paciente, soportarlo todo, esperar, no buscar lo suyo, no ser egoísta. Ese es el amor de Dios que necesitamos tanto en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor.
Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre, en esta tarde, por la gran bendición que tú nos das de poder estar aprendiendo de tu palabra y de poder escuchar, Señor, tu voz a través de ella. Padre, en esta tarde queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, de tal forma que podamos tener esa plenitud de tu amor, y que por medio de ese amor, Señor, nosotros podamos amarte a ti y amar a tu iglesia, Señor, a tu iglesia que tú ya tanto amaste, estás amando y seguirás amando por la eternidad. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener ese amor por tu cuerpo, a tener ese amor, Padre, por nuestro prójimo, y entender que cuando nos referimos a nuestro prójimo, si somos creyentes, si somos aquellas personas que hemos sido alcanzadas por ti, entonces el prójimo se va a convertir en el más próximo que tengamos, Señor. Y el más próximo que tenemos, Señor, es nuestra misma familia. Amar, Señor, a nuestra esposa. Las esposas amar a su esposo. Los padres amar a sus hijos. Los hijos amar a sus padres. Y de ahí partir a lo demás, Señor, dentro de la iglesia, porque la iglesia está conformada por familias, Señor. Dentro de la iglesia amarnos unos a otros también. Dentro de la iglesia amar a aquel hermano que requiere de que le tengamos paciencia. Ser bondadoso con aquel hermano que tal vez está llegando o llega de repente, Señor, molesto, pero nosotros amarlo, Señor. Amar a aquellos, Padre, que apenas están conociendo de tu palabra. Amarlos. Amar a aquellos que aún conociendo mucho de tu palabra han claudicado, Señor, y necesitan una vez más retomar tu senda. Ayúdanos a amarlos. Cuánto hace falta tu amor, Señor, dentro de tu cuerpo. Pero aquí estamos, Señor, humildemente, Señor, pidiéndote que nos llenes de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor, Padre, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.